de mis fechas favoritas del año. De verdad. Creo que las 2 semanas que me hacen mucha ilusión en el año es la Semana Santa, la disfruto de principio a fin, y también la Navidad, ¿verdad? Junto con la celebración del fin de año. Y la verdad que la Navidad encierra pues un tesoro muy grande, porque Navidad, pues en pocas palabras, es Dios con nosotros. Y en la Navidad, en aquella primera natividad, o en la natividad, perdón, es cuando se inaugura el plan de redención. Y alguien dijo, pues de hecho todos volvimos a casa en una Navidad. Fue por Jesús que se nos otorga la posibilidad de volver a casa. Y es Jesucristo el que une por fin el cielo y la tierra otra vez. Dios se hizo hombre, y la Navidad es el inicio de esa historia, ¿no? Donde Dios tomó forma de hombre. Y algo que yo me he preguntado, ¿por qué las cosas fueron así? ¿Por qué las cosas fueron de esa manera? Es decir, ¿por qué el valioso plan de salvación comenzó en un pesebre? Es impresionante, ¿no? O sea, creo que cualquiera de nuestros hijos nació en mejores condiciones que hicimos preparativos. Yo resané un cuarto, lo pinté, le puse cortinas, pusimos una cuna, y con tiempo mi esposa y yo estuvimos trabajando porque iba a llegar nuestro primer hijo. Nos hizo tanta ilusión. Mis hijos nacieron mejor que lo que nació Jesucristo. ¿Y por qué fue así? ¿Por qué en un pesebre y no de otra forma, ¿no? En la que el mundo fuera impactado y llamara la atención lo majestuoso de ese nacimiento, ¿no? Dicen alguien que si quieres impactar en un lugar, hagas una buena entrada. Y hay algunos consejos sobre cómo hacer una buena entrada y de esa manera llamar la atención. Y si se trataba del nacimiento del rey, yo digo que así debió haber sido la Navidad. Permítame plantearle cómo debió haber sido la Navidad. Y diría que era un gran día, el día más importante de la historia de la humanidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba a punto de nacer, pero había una pregunta. ¿Dónde nacería? ¿Quiénes serían sus padres? Bien, empecemos con su padre, José, el gran José, el más grande e ilustre del que se tenga memoria. Qué hombre tan poderoso. Fue un rey conquistador, famoso y rico. Los reyes de la tierra corrían a él a buscar su consejo, pues era más grande incluso que Salomón. ¿Y con quién estaba casado José? Con María, la mujer más hermosa e influyente de su época. Era una mujer muy carismática. No cualquiera podía hablar con ella. Tenían que ser reinas o hijas de reyes, porque ella solamente atendía a gente muy importante. José y María hicieron un viaje para supervisar la grandeza de su reino. En ese tiempo María estaba embarazada, pero eso no era un problema, porque ella viajaba con un sofisticado equipo de mujeres expertas en partos que le asistirían si acaso se presentaba. Así que cuando las molestias del parto irrumpieron, hicieron una escala en Roma. Tenía que ser en Roma, pero ¿en qué parte de Roma? Pues obviamente en un palacio real. Y ese era un lugar lleno de comodidades y de oro. Y ese día todo era perfecto. La mayor parte de la humanidad estaba atenta a este acontecimiento, porque si el rey habría de nacer, su cuna debería ser de oro.
Nadie podía acercarse. Solo algunos privilegiados que estuvieran registrados en una rigurosa lista, unos cuantos reyes, una que otra princesa, vestidos elegantemente. Pues precisamente ellos serían los encargados de llevar el mensaje que el Hijo de Dios había nacido. Así ocurrió. Bueno, esta que le he contado es una historia, pero es la historia de un palacio. Es una historia que le llamaremos la fe de palacio. Porque la religión había enseñado que si querías acercarte a Dios, se debía ser perfecto e impecable. Y poder llegar a Cristo es muy complicado porque hay que hacer muchas cosas para poder tener acceso a su presencia. Es decir, si querías llegar a Cristo, según lo enseñaba la religión, tenías que estar a la altura de ese gran rey. Pero ¿qué ocurrió realmente la noche de la Navidad? En Lucas capítulo 2, una historia que nosotros conocemos, nos narra una historia muy, muy diferente a la fe de palacio de la que hablamos hace un momento. A esa le llamaremos fe de pesebre. Entonces hay una fe de palacio y hay una fe de pesebre. La fe de pesebre es sencilla, es humilde, es totalmente opuesto a lo que la religión decía y dice. Porque la Biblia dice que Dios tomó lo imperfecto de un establo. Las mujeres que están aquí, que han dado a luz, saben perfectamente que ese no fue un evento romántico. No es una postal tierna, linda, donde está la bella María con el precioso hijo, un José apuesto y varonil a un lado. Las mujeres saben lo que pudo haber pasado. Escurrimiento entre sus piernas, dolores, incomodidades, frustración, estrés. De por sí el parto te implica todo eso, pero ahora las condiciones en las que se estaba buscando cómo, armando un nido, y no tiene nada de romántico, como se ha querido romantizar precisamente el nacimiento. Ahí Dios tomó lo imperfecto de un establo, lo imperfecto de una aldea ordinaria, y ellos tuvieron que soportar llegar a diferentes lugares para que rápido le sacaran un letrero que decía: no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. No sé cuántas veces vieron eso José y María, como lo siguen viendo todavía en ese tiempo, el Señor. Y Dios transformó todo eso imperfecto en algo sublime en la Navidad. Porque Dios los hizo depositarios a ese imperfecto lugar y a esa imperfecta aldea y a esa imperfecta gente, los hizo depositarios de la gloria de Dios para que la gloria de Dios saliera a todo el mundo. Max Lucado, en su libro Aplauso del Cielo, dice: la noche de Navidad pudo haber sido una noche común y corriente. Sin embargo, esa noche dejó de ser una noche ordinaria, porque el ángel llegó en la noche, porque es cuando las luces se ven mejor y precisamente cuando son más necesarias. Entonces, el nacimiento de Jesús no fue en el día, cuando todo es perfecto, y se pudo haber hecho un anunciamiento glorioso a toda la humanidad. El nacimiento de Jesús fue de noche, porque Dios decidió que en medio de las tinieblas la luz brillaría de nuevo, porque nosotros sabemos que la Biblia dice que Cristo es la luz del mundo. Él lo dijo así, y que todo aquel que lo siguiera no andaría en tinieblas, sino que tendría la luz de la vida. Entonces llegó en el momento más oscuro, cuando nadie lo esperaba, pero cuando más se necesitaba. Lucado también dice: Dios viene a lo común por la misma razón,
Sus herramientas más poderosas son las herramientas más sencillas. Pero ¿qué significa hablar de una fe de palacio y una fe de pesebre? ¿Por qué no fue en un palacio? Porque si Dios estaba enviando a su único hijo. Hace unos días hablábamos en un estudio de Hebreos en nuestra congregación que estamos desarrollando y Dios nos llevaba a un punto bien increíble porque dice, había dos cosas que él nunca había experimentado. Nunca había experimentado la obediencia. Cristo nunca había experimentado la obediencia. ¿A quién tenía que obedecer? No hay nadie mayor que él. No hay nadie superior a él. Todo está rendido a él. Todo está sujeto a él. Dice la Biblia, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él nunca sabía dos cosas. Ni lo que era la obediencia, ni lo que era el sufrimiento. Y entonces desde acá los hombres podíamos decirle a él, qué chiste, tú qué sabes de nosotros, tú no nos entiendes. Acá hay sufrimiento. Y acá cuesta obedecer. Sin embargo, él dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Y fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros tenemos a un Dios que nos entiende, que sabe lo que vivimos. No podemos desafiarlo diciendo que nosotros estamos en sufrimiento, porque él nunca lo había experimentado y lo padeció de la forma que ni usted ni yo jamás hemos vivido y dudo que lleguemos a vivir. Pero él lo hizo. No hay sufrimiento peor que la muerte de cruz. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Pero qué significa esto? Pues que en el palacio yo debo demostrar perfección. Esa es la fe de palacio. Si quieres entrar a un palacio, tienes que ser perfecto. Si quieres entrar a un palacio, tienes que vestir correctamente. Hay rigurosos códigos de etiqueta. Hay gente que no ha podido entrar a algún tipo de celebración de esas magnitudes por el solo hecho de que no pasó un riguroso código y son observados antes de entrar a esas galas. Y no importa que hayas sido invitado, se te advirtió que si quieres entrar al palacio, debes vestir y cubrir un código. Entonces, en la fe de palacio yo debo demostrar que soy perfecto y que todo lo puedo hacer. Es decir, hice lo necesario para entrar. Pero en el pesebre es diferente, hermanos. En el pesebre yo me acerco, me rindo, y ahí no se trata de que tenga que hacer, sino ser. Y cuando Dios quiso dar el anuncio del nacimiento de su hijo, fue precisamente a pastores. Por alguna razón Dios fue a los pastores. Es extraño, ¿no es cierto? O sea, no es el único oficio que existe en la tierra. Yo estoy convencido para cuando Jesús nace hay una gama increíble de oficios diferentes, pero ¿por qué fue a los pastores? ¿Por qué se revela a ellos? Había algo en el oficio pastoral que Dios lo consideró clave para anunciarles. Ellos nunca hubieran podido entrar al palacio. Ellos no calificaban para eso. Ellos no podían hacer lo que se necesitaba para entrar a un palacio, pero sí podían ser lo que eran. Y Dios no se fijó tanto en el hacer, sino en el ser. Y los convoca. Dios los invita. Y Dios les da la señal. Y le dijo, van a hallar al niño. Está envuelto en pañales. En la fe de pesebre, yo le reconozco como rey. Y entiendo que todo lo sencillo que soy tiene una aceptación en el pesebre. Cuando Pablo habla, hermanos, de nuestra condición, dice que estamos aquí no por lo que logramos, no por los méritos nuestros. No sé si alguien de los que están aquí se atrevería a decir, yo sí me lo merecía, o yo sí calificaba, pero yo no. Dice la Biblia que Él nos hizo la invitación a su presencia en el peor momento de nuestra vida, porque cuando estábamos muertos
en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Usted y yo, hermanos, nunca hubiéramos calificado para entrar al palacio. Por eso Él vino a un pesebre, porque en el pesebre es aceptada la sencillez, la condición, la realidad. ¿Quién pudo ir al pesebre? Todos. Todos pudieron haber ido al pesebre. No ocupabas el carnet para entrar, no ocupabas estar en una lista. Todos estábamos en la lista para ir al pesebre. Pero fueron los pastores. Y allí se muestra que en lo más sencillo se manifiesta la gloria de Dios. Muchas veces, hermanos, aún en este ministerio que nosotros desarrollamos, somos atacados por el diablo. Hay dardos de fuego contra del maligno contra nosotros. Ayer, antier, estaba predicando en Veracruz y un pastor anciano se acercó, me confesó algo y él se sentía indigno de ser un ministro. Y Dios me dijo, el diablo lo está atacando. Porque la verdad, hermanos, pues ¿quién es digno? ¿Quién no peca? ¿Quién no falla en sus pensamientos? ¿No ha luchado usted alguna vez con un sentimiento de indignidad para estar en el ministerio? ¿No ha luchado usted con un sentimiento de no soy la persona adecuada? Yo sí, se lo confieso delante de Dios. Sí, muchas veces al ver mis limitaciones, mis imperfecciones, mi carácter, mis egos, a veces pienso que yo no debería estar en el ministerio. Porque el diablo siempre te va a decir, perdón, tú no eres perfecto. Has fallado. Te falta tanto. Y quizás te presente otros personajes que ellos sí que lo son, pero resulta que ellos mismos te confesarían y te dirían, a mí me ha pasado a mí eso. Porque todos tenemos esta lucha personal, pero también los ataques del diablo descalificándonos. Y generalmente reaccionamos ante eso con esfuerzos humanos. Y cuando menos pensamos, hermanos, nosotros estamos construyendo una fe de palacio que nos hace sentir descalificados. Y no solo eso, pero a veces en nuestros ministerios y pastorados tenemos una fe de palacio. Es decir, si la gente llena hasta el tope de los requisitos, entonces le damos una oportunidad. Dijo Jesús a esa gente, dijo, ni entran, ni dejan entrar. La fe de palacio es esa. Tienes que ser perfecto. Y levantamos los estándares. A mí me llamó mucho la atención cuando Jesús dijo, cuando ores, entra. Él no está diciendo, hermano, solamente métete a un cuarto. Él está diciendo, entra. Porque no siempre que oramos, entramos. Perdóname. A veces al doblar la rodilla solamente perdimos tiempo. Y nos sentimos bien, porque decimos, ya estuve ahí. Pero divagaste en esa hora, te perdiste, te distrajiste, pero nunca entraste. No es cierto que al doblar las rodillas inmediatamente entramos. A veces se lucha, ¿no es cierto? Sientes el cielo de bronce y dices, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Te duermes, piensas en otra cosa y hasta en pensamientos pecaminosos te llegan a bombardear, orando. Jesús dijo, entra. Entrar no es tan fácil. Orar es entrar, pero entrar no es tan fácil.
Pero cuando entras, hermano, cuando ya entraste, pide lo que quieras. Pero cuando entras, y dijo Jesús, pero no solamente quiero que entres, también quiero que cierres. A veces, hermanos, no hemos recibido porque no hemos cerrado. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Trate bien a la esposa. ¿Para que qué? Para que la oración no tenga estorbo. Puedes pasarte 4 horas, hermanos, y perdiste 4 horas de tu vida. Si no le has pedido perdón a tu esposa, dice, la oración está estorbada. Porque si estabas en el altar para ofrecer tu ofrenda y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué? Deja la ofrenda y ve y cierra. Cierra el capítulo. Luego ven. Jesús está diciendo, vas a perder el tiempo. Jesús está diciendo, tu ofrenda no tiene sentido. Porque no se trata de que a Dios lo compres con la ofrenda que le das. Se trata del corazón. Tenemos que aprender a entrar, tenemos que aprender a cerrar. Y Dios ha estado tratando con este tema, hermanos, porque yo sé que nosotros tenemos, pues, formas y acuerdos. Incluso Dios perdona, pero quizás nosotros tardaremos un poquito todavía más. Porque tenemos una fe de palacio. Y si Dios hubiera querido que su hijo naciera en un palacio y solo unos cuantos entraran, así lo hubiera hecho. Yo digo que es lo que yo hubiera hecho si yo fuera Dios. Para mi hijo lo mejor. Ahora, no se trata de cualquier hijo, se trata del único que tengo. Y va a ser una entrada al mundo y queremos impactar al mundo. Hagamos, ¡pum!, ¿verdad?, lo más llamativo, lo más dorado que se pueda. Pero fue en un pesebre. David vivió una fe de palacio. Pero dice, en su confesión, dice, pero por dentro me estaba secando. ¿Verdad? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. La fe de palacio, hermanos, es la fe de Saúl. Que Dios le dijo, ya te dejé. Y él dijo, hónrame delante de todos. Déjame, ayúdame a mantener la apariencia. Él ya no era el rey. Dios había cortado eso ya. Y dice Saúl, pero ayúdame para mantener esta figura ante los demás. David le pasa lo mismo. Está viviendo una fe de palacio hasta que viene Natán. Y le dice, ¿sabes qué hiciste, David? El día que mataste a Urías, porque Dios lo responsabiliza. Lo mataste, dice. Tú lo mataste. En pocas palabras le dijo, el día que mataste a Urías, ese día te mataste a ti mismo. Y mataste al David que me quedaba, al David que yo tenía. Dejaste de ser aquel David. Y ahora tienes una fe de palacio solamente, de apariencia, de logros, de resultados. La fe de palacio, hermanos, siempre está resaltando aquello en lo que no somos competentes. Hay cosas en las que usted no es competente. Hay cosas para las que yo no soy competente. Y debo reconocer que esas competencias que me faltan a mí, Dios se las dio a otros. Y que debo aprovecharme de sus competencias y ofrecerle mis competencias para que el cuerpo funcione como debemos funcionar. Nada más patético que alguien haciendo algo para lo que Dios no lo llamó. Hay gente que no debería estar haciendo algunas cosas, que se aferra a hacer, pero hace el ridículo porque no es su competencia. O sea, pero hay otras cosas en las que es increíblemente capaz. Y tenemos que dar gracias por las competencias que Dios puso en otros y ofrecerles lo que Dios nos ha dado a nosotros para que funcionemos. Lo impresionante de todo, hermanos, es que Dios puede manifestar su gloria aún en lo vil que soy. Por eso, quienes viven una fe de palacio, hermanos, son exigentes consigo mismos y son exigentes con los demás. Las iglesias, hermanos, que tienen una fe de palacio, hacen que muchas veces los nuevos se sientan incómodos entre ellos.
Porque no dejarán de mirar lo corto que trae la falda de esa mujer que llega por primera vez. Porque no dejarán de observar el tatuaje que trae aquel. Porque van a cuidar sus bolsas cuando ven al pelón que entró a la iglesia. Y la fe de Palacio es así, es demasiado exigente. Con él, pero también con los demás. Y entonces hay gente que siente que no cabe con nosotros. Dice la Biblia que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la Biblia, hermanos, que de lo vil y menospreciado. Y cuando el apóstol Pablo, hermanos, da una lista bien tremenda de pecados, dice el apóstol Pablo, ¿y esto erais algunos de ustedes? Nomás que ya se les olvidó. Y dice cosas bien fuertes. Dice pecados muy serios. Dijo, ¿y esto erais algunos de vosotros? Pero ya fueron limpiados, regenerados, restaurados, salvados. Y empieza a decir ahí todo lo que Dios ha hecho, pero a veces se nos olvida de dónde venimos y construimos una fe de palacio que es inaccesible para los demás. En cambio, hermanos, la fe de pesebre es una fe que reconoce su falta, reconoce su debilidad, reconoce su fracaso. La fe de pesebre sabe que es por gracia, porque todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que puedo es por la bendita gracia de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo con eso? Sabe que es por misericordia. Y la principal característica de la fe de pesebre es la humildad. La humildad. ¿Y cómo se mide la humildad? Por la disponibilidad. Por eso Dios les habló a los pastores. Algunos han hecho de su fe un palacio, pero no están disponibles. José y María fueron de puerta en puerta, hermanos, pero no hallaron disponibilidad. Y quizá pienso que algunos de los habitantes de Belén, cuando todo hubo pasado y entendieron, dijo, ay, pudo haber nacido en mi casa. Porque pudo haber nacido en casa, o sea, ellos buscaban un lugar, ¿no es cierto? Y fueron al hospedaje público, pero Jesús pudo haber nacido en cualquier casa. Una buena mujer que dijera, ay muchacha, mira cómo estás y esto, y pásale, yo entiendo como mujer esto que estás pasando, vente mija, déjame ayudarte. Nadie lo hizo porque no había disponibilidad, pero pudo haber nacido en cualquier casa. Y ellos hacían una pregunta, ¿hay lugar? Y el único lugar disponible fue un pesebre. Ahora usted y yo entendemos que todo era orquestado por Dios, ¿no? O sea, nada se le escapó a Dios. No compadezcamos ni a Dios ni a Cristo. Pobrecito Cristo, ¿no? ¿Dónde nació? Hay un plan anticipado, pero Dios le dio la oportunidad a la comunidad. Hemos escuchado que el nacimiento de Cristo no tuvo nada espectacular ni de palacio. Acá en la tierra, hermanos, todo fue humildad y sencillez. Acá. Pero en el cielo no fue así. Su nacimiento no pasó desapercibido en el cielo, sino que se llenó de gloria y hubo una espectacular celebración porque el Hijo de Dios había nacido. La noche de la Navidad, el cielo se llenó de gloria y las tinieblas se alumbraron por la gloria de Dios. Hubo una fiesta la noche de Navidad. ¿Por qué? ¿Quiénes eran los protagonistas? Pues eran, hermanos, huestes de millares y millares de ángeles que en un coro celestial comenzaron a cantar gloria a Dios. Y no solamente daban gloria a Dios, sino que profetizaban y advertían que por fin venía la paz para los hombres. Es la fiesta que se hace cuando lo perdido es hallado, cuando el plan de salvación se hace realidad. Se abría el camino que nos llevaría de vuelta a casa. Hay más gozo en el cielo. El que cree en mí, como dice la Escritura, porque volvemos a Dios y le podemos ver cara a cara. Marta estaba preparando una celebración.
Jesús está en casa, Marta quiere que todo sea perfecto, Marta quiere que todo esté ordenado. Se afana mucho en eso, Marta. Diga conmigo, fe de palacio. Está bien afanada en esto. Arregló, cocinó, todo perfecto. Pero María, por su parte, está a los pies de Jesús. Fe de pesebre. Marta se enoja porque la fe de palacio no puede entender a la fe de pesebre. Ella tiene una forma de interpretar las cosas, su hermana tiene otra forma. Y la que tiene fe de palacio está enojada con la fe de pesebre. Dile pues que me ayude. Y Jesús le dijo, Marta, estás afanada y turbada, pero María ha escogido ¿qué? La mejor parte, la cual no le será quitada. Yo quiero animarlos, hermanos, para que en estos días de Navidad estamos haciendo preparativos en las iglesias, estamos haciendo preparativos en casa, planeando comer juntos. Yo le animo para que no caiga en el afán, en la fe del palacio y olvidemos lo más importante. Lo más importante de la Navidad es Cristo. Es Él. Algunos dicen, es una festividad pagana, y yo le digo a los hermanos en la iglesia, sí, puede ser pagana si todo lo que tú haces es comida, limpiar casa, estrenar ropa y no pararte en la iglesia. Eso es paganismo. Pero si tú estás en la casa de Dios, entiendes la razón de la ocasión, entiendes de qué se trata. Yo quiero terminar diciéndoles, palacio o pesebre es una decisión que nosotros tomamos. Hace tiempo que dejé de afanarme. ¿Sabe? Le prometo delante de Dios, si usted dice, no lo creo, no me interesa estrenar esos días. Si puedo, me voy a estrenar algo, claro. Pero ya no es un pensamiento como lo tuve durante 20 años, el estreno de Navidad. Los hijos está bien, los niños está bien. Pero hace tanto tiempo que no me importa eso. Me preguntan, pues, ¿qué te vas a poner? Saca un traje de los que están ahí, me pongo lo que sea. Ya pasó el tiempo. Ya pasaron esos tiempos. Todos hemos sentido alguna vez la puerta del palacio cerrada. ¿Alguna vez se le ha cerrado alguna puerta importante? No soy perfecto, no tengo el matrimonio perfecto. Han pasado cosas en mi familia, no tengo la familia perfecta, no soy el padre o la madre perfecta. Pero hermanos amados, Dios nunca abrió la puerta de un palacio, Dios abrió la puerta de un pesebre. Tenía que ser un pesebre, hermanos. Escuche esto. Porque entrando al pesebre, entramos al palacio. Un día las puertas se van a abrir, hermanos. Abrir las puertas, porque va a entrar la gente justa, guardadora de verdad. En aquel palacio, hermanos, dice la Biblia que las calles son como de oro. El mar es como de cristal. La majestuosidad que algunos piensan que se le privó a Cristo acá, Él nos las va a dar a nosotros cuando estemos allá. Por eso dice en su palabra que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuéramos ¿qué? Enriquecidos. En un palacio solo unos cuantos hubieran podido entrar, porque por más grande que sea un palacio tiene límites, ¿cierto? Por más impresionante y grande que sea, todo palacio terrenal tiene límites, pero todos somos bienvenidos en el pesebre. Y anoche estaba leyendo la escritura, hermanos, y me impactó tanto esto, que cuando los pastores llegaron a donde estaba el niño y fueron testigos de lo que se les había anunciado, ellos contaron y hablaron de todo lo que se les había dicho, pero hay una frase, hermanos, que no he dejado de pensar desde ayer, desde anoche hasta aquí. Dice la Biblia, y regresaron los pastores.
¿A dónde? ¿A dónde? ¿A qué? Y lo más probable es que regresaron a su cotidianidad. Regresaron con sus ovejas, regresaron a su rutina, regresaron a casa, regresaron a sus compromisos, pero algo poderoso había sido transformado en ellos. No dice la Biblia que después de esa experiencia de los pastores allí en el pesebre, empezaron a ser reyes y famosos y populares y perfectos. Dice, y regresaron los pastores. Entonces Dios nos inserta, hermanos, de nuevo en nuestra cotidianidad para que allí funcionemos, para que allí disfrutemos, para que allí hagamos lo que somos llamados a hacer. Yo bendigo a Dios, hermanos, porque ahora cuando miro hacia atrás, 2000 años atrás, ahora digo, gracias a Dios, porque tenía que ser en un pesebre. Porque ahí estaba inserto el mensaje más poderoso. Todos son bienvenidos. Diga esta Navidad, hermanos, a todos los que pueda. Diga en su mensaje que todos son bienvenidos. No desaprovechemos la oportunidad y demos la oportunidad para salvación. Ahí estarán los amigos de nuestra gente. Ahí estarán gente que ocasionalmente visita la iglesia, pero en Navidad sí querrá ir. No termine su sermón sin haber invitado para salvación. Y qué lindo que haya gente que este 24 o el día que usted celebre, vaya al pesebre para que pueda entrar al palacio que Dios ha preparado para los que le aman. Señor, en esta mañana queremos darte gracias.